para poder saludarles una vez más y el día de hoy quiero que iniciemos y les voy a hacer una pregunta. Hoy quiero preguntarles lo siguiente. ¿A cuántos de ustedes les gustaría mover una montaña? Levántenme la mano, mándenme un mensajito en el chat. Pero ¿a cuántos de ustedes les gustaría mover una montaña? Todas las manitas se empiezan a activar porque a todos nos gustaría mover una montaña. Ahora, del 1 al 10, pensemos un momentito, del 1 al 10, ¿cuánta fe creen ustedes que se necesita para mover una montaña? Escríbanme ahí en el chat. Del 1 al 10, ¿cuánta fe se necesitará para mover una montaña? Vamos a buscar que nos contesten por allí en el chat. ¿Cuánta fe necesitamos para mover una montaña? Del 1 al 10. Aquí dicen como la de un grano de mostaza. 1, dice Arturo, 1. Irace dice 10. Luisa dice que como un grano de mostaza. ¿Y cómo es un grano de mostaza? Del 1 al 10, ¿de qué tamaño será el grano de mostaza? ¿Será del tamaño de un 1? ¿Será la fe del tamaño 1? ¿Será la fe del tamaño 2? ¿Será la fe del tamaño 3? ¿De qué tamaño será? Uno, dice mi hermana Luisa. Muy bien, hermanita Luisa. Gracias. ¿De qué tamaño será la fe del grano de mostaza? La fe que necesitamos para mover montañas. 1, dice nuestro hermano. La familia Funes. Quiero que vayan conmigo a la Biblia. Muchas gracias por contestar. Quiero que vayan conmigo a la Biblia. Allí al libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Mateo 21, 18. Y dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó la higuera enseguida? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate al mar, sería hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Versículo 22, vamos a repetirlo nuevamente. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjense que uno de mis pasajes, uno de tantos pasajes hermosos en la Biblia, es ese pasaje en la Biblia en el que se encuentra, en el que se relata la historia de Josué en una de sus batallas, las batallas contra los reyes de toda esa zona de la tierra prometida que estaban por conquistar. Y vemos a un Josué en su batalla con Adonisedec que la batalla la estaban ganando, pero el tiempo ya no alcanzaba. Y entonces vemos a un Josué diciéndole a Dios, necesitamos ganar esta batalla. Y entonces vemos a un Josué con una firmeza diciéndole a Dios,
diciéndole al sol, sol, detente en Gabaón, luna, detente en el valle de Ayalón. Y entonces tenemos al sol parado y a la luna detenida. Y yo, cuando lo vemos, y mi hijo y yo nos gusta, y lo vemos una, y lo vemos otra, y lo vemos otra vez, porque nos encanta ese pasaje, ese momento de la Biblia, y vemos a un Josué con una determinación, con una firmeza, dándole una orden al sol. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros le daría una orden directa al sol? ¿Quién de nosotros le daría una orden directa a la luna? ¿Quién de nosotros le daría una orden directa a la lluvia? ¿Quién le daría órdenes directas a las nubes, a los huracanes, a las tormentas? Y cuando veo y escucho eso, pareciera que hay una fuerza irracional en Josué. Como alguien que está en esta humanidad, con esta impotencia que nos da la humanidad, tiene la certeza, la fuerza, la fe, el valor, la confianza, la seguridad para hablarle al sol y decirle que se detenga. Y entonces vuelvo a los discípulos de Jesús sorprendidos porque Jesús acaba de secar una higuera. Los discípulos de Jesús se sorprenden porque dicen, ¿cómo es que este hombre le dice a una higuera, sécate, y la higuera se seca? Es decir, ¿cuán irracional es este comportamiento de Jesús? ¿Cómo alguien en su sano juicio, vamos a llamarlo así, le va a decir a un árbol que se seque? ¿Cómo alguien va a darle órdenes a un árbol? Yo no los imagino a ninguno de ustedes hablando con un árbol. Es irracional, vamos a llamarlo, es loco. Pero tenemos a un Jesús nuevamente como Josué, con una fuerza, con una firmeza, con una confianza, con una seguridad para hablarle al árbol y que el árbol obedezca. Es decir, para hablar con la naturaleza y que la naturaleza nos obedezca. Eso es completamente fuera de toda proporción, fuera de toda realidad, porque justamente es esa fuerza, es esa confianza que nosotros queremos para ir en contra de la naturaleza, para ir en contra de lo que está por ocurrir. Porque cuando alguien está a punto de morir, está cumpliendo su ciclo de vida, está llegando a lo que la naturaleza indica como lo lógico, nació, creció, se desarrolló, le corresponde morir. Nosotros quisiéramos poder tener la fuerza, la seguridad para cambiar el curso natural de las cosas y decirle detente, y decirle para, y decirte transfórmate. Nosotros quisiéramos tener eso. De hecho, por eso es que oramos, porque estamos buscando eso. De hecho, por eso compartimos nuestras peticiones, porque estamos buscando eso. Pero Jesús dice que nosotros podemos hacerlo y que hay un secreto. Si tan solo creyeres cuando lo estás pidiendo. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora bien, en la Biblia hay dos pasajes también en donde Jesús, ustedes recuerdan ese pasaje cuando Jesús, cuando la mujer enferma toca el manto de Jesús. Y entonces Jesús le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Tenemos a Jesús también diciendo que sea como tú quieres. Y también tenemos un Jesús diciéndole al centurión que no, diciendo cuando llega el centurión a decirle que vaya a sanar a su siervo,
Jesús dice, no he hallado más fe en Israel que la fe de este hombre. Tenemos a un Jesús diciendo, este hombre es un modelo de fe. Este hombre tiene más fe que todos ustedes que me están siguiendo. Yo imagino a los discípulos con la mente vuelta loca porque están viendo a un hombre, a un romano, a un hombre vestido con su traje de capitán, de centurión de la guardia romana, que no tiene nada que ver con los judíos, que no tiene nada que ver con las creencias en Dios, es más, que son paganos totalmente, idólatras, que adoran a una serie de deidades y al César por encima de todo. Y tenemos a este hombre siendo puesto como ejemplo por parte de Jesús, diciendo, yo no he hallado más fe en Israel que la que tiene este hombre. La mente de los discípulos quedaba loca. Pero más adelante tenemos también a los discípulos allí cuando están a punto, están cruzando el mar de Galilea. Jesús está dormido en su barca y se viene una tempestad. Y cuando esa tempestad empieza, los discípulos se desesperan y empiezan a tratar de ver qué van a hacer, y entonces van y le gritan casi a Jesús y le dicen, maestro, sálvanos que perecemos. Y entonces Jesús está plácidamente dormido, está plácidamente tranquilo, y Jesús se despierta y les dice, hombres de poca fe. ¿Pero qué no estos hombres eran sus discípulos? ¿Que no estos hombres eran los que creían? ¿Que no estos hombres eran los que estaban siguiéndolo porque confiaban en él? Y Jesús a ellos les dice hombres de poca fe. El centurión, por un lado, hombre de mucha fe. Nadie ha tenido la fe como el centurión. Y por el otro lado, los discípulos de Jesús, los que creen en él, los que le siguen, los que guardan sus mandamientos, los que le obedecen, los que andan en la sinagoga con él, los que van con él a predicar el evangelio, hombres de poca fe. ¿Cuál es la diferencia entre el centurión y los discípulos? Porque al final Jesús dice, nosotros necesitamos tener fe. Yo siempre he dicho que la fe no tiene medida. Por eso Jesús utilizó el grano de la mostaza. Hace días fui a una depósito de semillas y nuevamente me tuve la oportunidad de tomar algunos granos de mostaza, que de hecho dije que iba a comprar y al final se me olvidó. Son milimétricos. Y Jesús dijo que necesitábamos la fe de un grano de mostaza, es decir, utilizó la medida más pequeña, que en su momento tal vez no tenían estas reglas milimétricas que nosotros tenemos por allí. Tal vez ellos no tenían todavía un sistema milimétrico de medidas para saber cuánto, pero si ustedes alcanzan a ver, la semilla de mostaza mide 1 milímetro. La medida más pequeña que hay en el sistema, al menos en el sistema métrico decimal, la medida visible más pequeña es el milímetro. Y Jesús nos dice, necesitas la fe de 1 milímetro, la más pequeña. Y entonces eso me lleva a pensar que la fe no tiene medida. La fe no la podemos escalar del 1 al 10. La fe se tiene como el centurión o no se tiene como los discípulos. Repito, la fe se tiene o no se tiene. Y Jesús dice, y todo lo que pidiereis en oración
creyendo, lo recibiréis. Quiere decir que nosotros necesitamos algo de fe, necesitamos tener fe. Vamos a analizar un poquito lo que pasaba con estos hombres a los que Jesús les dijo hombres de poca fe. Los discípulos estaban allí, estaban en la barca, estaban allí viendo la tempestad. Yo imagino que esa barca se movía de un lado para otro. Y es que para nosotros creer en Dios cuando todo está en calma es muy fácil. Hablar de Dios cuando estamos bien es muy fácil. La lección de escuela sabática de la semana pasada nos decía, contemplar al invisible cuando estamos en el crisol es muy difícil. Cuando nosotros estamos en la tempestad, allí es donde viene la certeza de nuestra fe. Allí es donde aparece cuán grande y cuán fuerte es nuestra fe. Y ahí es donde aparece si tenemos fe o no la tenemos. Y entonces vemos a los discípulos allí en medio de la barca que se menea de un lado para el otro, en medio del mar que está alborotado totalmente. Nosotros tenemos aquí enfrente de la casa el mar. Cuando nosotros llegamos a vivir a esta casa, cuando mi esposo llegó por primera vez a vivir a esta casa, en la noche se escuchaba el bramido del mar, del aire. Y él decía, Mirka, ¿qué está pasando? Hay un huracán, nos tenemos que salir, vamos a irnos a otro lugar. Yo le decía, no, tranquilo, así es esto. En la noche, así pasa. Pero cuando de verdad tenemos un huracán en puerta, ustedes creo que también están en zona de huracanes, cuando nosotros de verdad tenemos un huracán en puerta, el mar se vuelve loco, se embravece. Pues tenemos a los discípulos allí, embravecido el mar, las olas haciendo un rugido espeluznante, ellos en una barca, ni siquiera dice que estaban en un gran barco, en una barquita en medio del mar. Y entonces tenemos a Jesús, por otro lado, Jesús durmiendo. Y entonces los discípulos tenían dos posibilidades en su mente. La primera era creer que Jesús estaba durmiendo porque él tenía la confianza de que nada les iba a pasar. Por un lado, entonces, tenemos a los discípulos que pudieron haber pensado, Jesús está durmiendo porque nada nos va a pasar. Si Jesús está en calma, todo está bien. Perdón. Y por el otro lado, los discípulos también pudieron haber pensado, Jesús está durmiendo porque no le interesa si nos morimos. ¿Se dan cuenta? Por un lado, podemos pensar, cuando tenemos problemas, nosotros siempre tenemos dos opciones. La primera es pensar que estamos pasando la prueba porque Dios, y que Dios está en calma porque dice, yo estoy contigo, ten confianza, nada te va a faltar, yo estoy contigo. O podemos pensar, Jesús no actúa porque no le intereso, porque no le importa lo que yo esté pasando. Y entonces aquí aparece la realidad humana, aparece nuestra humanidad, aparece nuestra realidad. Y lo cierto es que a nosotros nos ocurre mucho como a los discípulos. Que cuando estamos Jesús con nosotros, parece que siempre lleva las de perder. Porque si nosotros tenemos tenemos un sueño, si nosotros tenemos un anhelo, si nosotros queremos conseguir algo, queremos conseguir ese trabajo, queremos conseguir ese proyecto, queremos casarnos con cierta persona, y Jesús no parece responder a esa petición,
entonces nosotros decimos, Jesús no me ama. Porque muchos de nosotros hemos dicho en nuestras oraciones, Señor, si tú me amas, te pido por favor que permitas que este proyecto se realice. Y cuando el proyecto no se realiza, lo que decimos es, Jesús, ¿me amas? Pero por el otro lado, cuando aparecen las crisis, cuando aparece el dolor, también volteamos a Jesús y decimos, Jesús, si tú me amas, ¿por qué permites que me pase esto? Y entonces parece que Jesús siempre las lleva de perder. Porque nosotros cuando estamos en medio de la crisis, ya sea porque nos atravesó el dolor o ya sea porque no podemos conseguir aquello que deseamos, ponemos en duda el gran amor que Jesús tiene por nosotros. Y ponemos en duda si Jesús está allí para nosotros. Y empezamos como los discípulos a pensar que Jesús está dormido no porque no tenga miedo. Jesús está dormido no porque tenga confianza en su Padre que nada les va a pasar. Jesús está dormido no porque tenga la certeza de que vamos a estar bien y de que nada nos va a pasar, sino que empezamos a decir que Jesús está dormido porque no le interesamos. Y esa, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esa es la diferencia entre el centurión y los discípulos. El centurión le dice a Jesús, mira, yo no necesito que tú vayas, solo dilo, y yo sé que mi siervo sanará. No necesito que vayas. Solo dilo porque yo creo que tú tienes poder, porque yo creo que tú quieres sanarlo, porque yo creo que tú eres Dios, porque yo estoy seguro de ti, estoy seguro que a ti te intereso, estoy seguro que a ti te interesa mi siervo, estoy segura que tu amor quiere sanarlo. Y por el otro lado tenemos a unos discípulos diciendo, Jesús, despiértate que perecemos. ¿No te interesa que nos vamos a morir? ¿Por qué te duermes? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir? Y entonces allí Jesús, le están diciendo los discípulos a Jesús, Jesús, ¿tú nos amas realmente? ¿A ti realmente te importamos? ¿A ti realmente te interesan nuestros problemas? ¿Por qué tú estás durmiendo en tus laureles? Y entonces nosotros, ¿qué actitud tomamos cuando enfrentamos la oración? ¿Qué actitud tomamos? Debo confesarles, hace unos días yo le decía a una amiga que esto de no dudar no está fácil. No está fácil. Es más, muchas veces nosotros pedimos en oración, pero en el fondo de nuestro corazón no creemos que eso vaya a pasar. En el fondo de nuestro corazón dudamos. Hay muchas razones por las que dudamos. Una de ellas es porque muchas veces dudamos que nosotros seamos dignos del amor de Dios. Muchas veces nosotros dudamos por nuestra propia condición. Y decimos, ¿cómo Dios me va a dar a mí? A mí que soy así, que he cometido estos errores. Y a veces ni siquiera lo decimos porque está tan en nuestro inconsciente, en nuestra pecaminosidad, que creemos que no somos dignos de pedir a Dios. Y cuando estamos pidiendo, ya estamos dejando allí como el freno, como cuando estamos con este carro que es manual y tenemos el clutch metido y no lo sacamos y el carro no termina de desarrollar. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Somos tenemos esta duda en el fondo. Y Jesús lo que nos está diciendo aquí es,
Yo quiero entrar hasta el fondo de tu corazón y arrancar la duda de ahí. Yo quiero que tú puedas ver al invisible. Quiero que puedas entrar. Quiero que me dejes entrar hasta el fondo. Por eso dice en Apocalipsis, yo quiero entrar hasta la cocina de tu casa. Quiero entrar a tu casa. Quiero cenar contigo. Quiero sentarme contigo. Porque quiero erradicar la duda de tu corazón. Quiero quitar todo pensamiento. Quiero quitar toda oportunidad para que crezca la duda. Quiero que siempre creas, créeme. Y dijo Jesús en Juan 14, créeme, créeme porque yo no miento, créeme porque yo estoy aquí, créeme porque mi Padre me envió, créeme por favor. Jesús a lo largo de su ministerio, cada momento nos invitó a creer. Y cuando nosotros creemos, nosotros podemos mover las montañas. Por eso dice el canto que hemos estado entonando en estos días, solo tienes que creer. En la oración, el único poder que tiene la oración consiste en que nosotros estamos dejando a Dios mostrarnos su poder. El único poder que tiene la oración es porque nosotros estamos confiando en que Jesús nos va a mostrar todo su poder. ¿Deseas hacer oraciones más poderosas? Cree en un Dios que es más grande que tus problemas. No sigas quejándote de tu terrible condición, rogándole a Dios que te ayude. Contrariamente, continúa hablando de cuán maravilloso es Dios y expresa tu confianza en su poder para poder ayudarte. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero fe? Quiero fe. No necesito mucha, solo necesito fe. ¿Cierto? Vamos a decirle al Señor hoy que nos dé fe, que nos regale fe, que nos regale la confianza de creer que Dios desea nuestro bien, de creer que Dios desea transformarnos, de creer que Dios desea que nos vaya bien. Probablemente tendremos que reenfocar lo que significa que nos vaya bien, pero Dios quiere que estemos bien. Y si aprendemos a ver con los ojos de la fe, podremos ver el final de la película. Y al final de esa película siempre seremos mejores personas. Al final de esa crisis que estamos pasando, siempre seremos mejores. Al final de esa situación que estamos pasando, siempre seremos mejores. Si nos alineamos con el plan de Dios, saldremos victoriosos. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, cuán maravillosas son tus obras. Cuán maravilloso eres y cuánta verdad hay en tu palabra. Señor, nosotros tal vez tenemos muchas montañas frente a nosotros. Hoy tenemos que calmar una tempestad. Hoy estamos en medio de una tempestad. Y a veces pensamos que tú estás ajeno. A veces pensamos que tú estás dormido. Señor, ayúdanos a creer que si estás en calma es porque tienes todo bajo control. Ayúdanos a creer que tú estás al control, que tienes todo bajo control. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada una de las familias de mis hermanos y tráenos paz, tráenos fe,
para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.